Bienvenidos amigos a otro episodio más de Padrecito Empresarial. Hoy es miércoles de entrevista. Esta vez tenemos una invitada muy especial. La estamos entrevistando hasta la Ciudad de México. Es la doctora Rocío Arocha, psicoanalista, amiga, muy preciada. La conocí hace unos 4 o 5 años en los cursos que promovía nuestra amiga Miriam. Y de allá nos hicimos muy amigas y un par de veces ha venido a Mérida a hablar con los empresarios del curso de iniciadores. No quiero hablar más de lo que tengo que hablar porque es una persona sumamente docta, interesante, amena y mejor le doy más tiempo de micrófono a ella. Bienvenida, Rocío, es un gustazo. Maru, qué gusto estar contigo, con toda tu audiencia. Y bueno, pues sí tuvimos la fortuna de conocernos allá en la linda y blanca Mérida. Y pues para mí ha sido un privilegio conocerte porque eres una mujer, pues bueno, interesantísima, Gracias. inteligentísima, luchoncísima y además muy linda y de un gran corazón, que eso es lo más importante. Así que muy feliz de estar contigo en este programa. Muchas gracias. Padrecito Empresarial sale los miércoles, sin embargo estamos grabando como siempre en domingo porque nosotros a esa hora lo podemos hacer por el horario de Ricardo de Berlín. Sin embargo, poder contar con un poco de tiempo de Rocío es sumamente difícil y afortunadamente en domingo nos pusimos de acuerdo. Ella es maestra, está estudiando el doctorado en psicoanálisis y además da consultas. Es una doctora muy solicitada, muy ocupada y ahorita que la escuchen ustedes van a saber por qué. Rocío, fíjate que en el coaching que yo doy a los dueños de pequeños negocios, me encuentro demasiadas veces con que de repente estoy hablando con líderes de empresas que tienen que llevar pues la empresa dirigiendo a gente a su cargo y me encuentro con gente insegura, gente que no se siente con la capacidad de mandar, que tiene muchas dudas y siempre les recomiendo que deben de encontrar a un buen terapeuta, a un buen psicoanalista. Quiero que tú me ayudes mucho en este consejo, porque es imposible poder liderar a un grupo de gente si uno no se conoce bien, no sabe cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, de dónde vienen nuestros pensamientos y nuestra formación. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Pues mira, me parece un punto medular porque desde luego la psicoterapia es un ejercicio, ¿no? Que hace que la persona, primero, claro, desde luego que se conozca mejor a sí misma, ¿no? Pero por qué es tan importante? En un primerísimo lugar es porque los seres humanos todo el tiempo estamos proyectando en los demás aquellas cosas que no conocemos bien de nosotros, o sea, Uh-huh. nuestras cosas inconscientes que tienen que ver, ahorita lo explico un poco más detalladamente, Sí. las cosas inconscientes que no hemos trabajado, ¿qué hacemos? Se las aventamos a los demás, pensamos que los demás son los Los culpables culpables. de las cosas que no nos salen bien, les echamos la culpa, o sea, no logramos asumir cuál es nuestra verdadera responsabilidad en las cosas que no nos salen bien o que nos salen equivocadas o en estas cosas que hacemos los seres humanos de que hasta hay canción, ¿no? De tropezamos con la misma piedra una y otra vez. Eso se llama compulsión a la repetición en psicoanálisis y es una de las grandes aportaciones del maestro que fundó el psicoanálisis, que es el doctor Sigmund Freud, ¿no? En donde dice, lo que no se repara, se repite. Y lo Uh-huh. que no se habla, se actúa. Entonces,
cuando nosotros tenemos algún trauma, y todos tenemos traumas, la palabra trauma la toma el psicoanálisis de la anatomía, de la medicina. Un trauma es un impacto, ¿no? Y es un impacto que no somos capaces de elaborar porque nos rebasa psíquicamente, ¿no? Entonces todos tenemos traumas porque a todos nos han pasado cosas, Sí. bueno, desde las más pequeñas hasta las más graves, ¿no? Una muerte, un divorcio, alguna situación de trabajo, una Abandono. pérdida de dinero, una pérdida de salud, alguna situación en la infancia de abandono, de una crianza deficiente, quizá unos padres que fueron negligentes no por malos, sino porque estaban rebasados a su vez, ¿no? Y entonces Sí. no tenían el tiempo para darnos la atención, el cuidado que necesitamos. Bueno, todo ese tipo de situaciones. En el espacio en donde se pueden trabajar, pues es en una terapia, es el único espacio que está diseñado para eso, que además es muy, muy lindo, que no es invasivo en el sentido de que no te van a inyectar algo, no te van a dar de tomar una medicina, sino es la cura a través de la palabra. Oye, Claro, ¿en te qué voy a consiste esa interrumpir un cura? momentito ahorita, porque acabas de decir una cosa muy importante. Cada vez que le digo a la gente, ve con un terapeuta, con un psicoanalista, me dicen, es que me choca que me estén dando pastillas. Pero acabas de decir, Ya. Claro, es que a veces las personas tienen esta confusión y es una pregunta que me hacen con cierta frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre el psicoterapeuta, el psicoanalista y el psiquiatra? sí, Entonces, eso también es importante aclararlo, ¿no? El psiquiatra gracias, es sí, una persona que estudió medicina y que una vez que termina medicina hace una especialidad en psiquiatría. Entonces, el psiquiatra sí está capacitado, desde luego, para medicar. Pero ¿cuándo es que necesito ir con un psiquiatra? Bueno, cuando los síntomas son síntomas muy graves, ¿no? Como una depresión crónica, y esto me refiero a una persona que no se levanta de la cama, que la vida no le interesa, que tiene pensamientos suicidas, ¿no? sí, Otro caso para un psiquiatra podría ser un trastorno alimenticio importante, como una anorexia, por ejemplo, ¿no? Un trastorno de ansiedad, una persona que tenga muchas fobias o tics, ¿no? Ahora, sí. va con el psiquiatra va a ver el lado médico y va a mandar la medicina adecuada para que su química cerebral, digamos, se El organismo restablezca, se responda, equilibre. sí, Exacto, pero si no se trabaja la parte emocional, la parte afectiva en una psicoterapia, la verdad es que eh, los síntomas van a reaparecer. A lo mejor se calman un poco con la medicina, pero no se está atacando la causa, digamos, dinámica social del problema, sí, que con casi siempre pues tiene que ver con situaciones traumáticas vividas en la infancia. ya, Freud decía, infancia es destino. Y lo dice en ese sentido justamente, ¿no? Si yo tuve una infancia muy dolorosa, o tuve situaciones muy difíciles, eso se va a convertir en mi destino en el sentido de que cuando yo sea adulta, por ejemplo, vamos a suponer que tuve un padre sumamente estricto y rechazante. Y entonces ahora yo soy el líder, el jefe, el dueño de una empresa. Pero tengo mucho problema con los hombres, siento que los hombres van a abusar de mí, que me van a maltratar, entonces me llevo muy mal con ellos y entonces pues muchas de las cosas que quiero lograr en mi empresa no las voy a poder lograr porque tengo un problema importante para relacionarme. ya. Entonces, ¿de qué me sirve pues conocer todas las cosas que, bueno, que tú y los empresarios conocen si no trabajo el área emocional? Porque a la larga el área emocional va a pesar más que los demás recursos que se tengan. Sí. Este estudio, este indagar acerca de uno, comprenderse, es, es un ejercicio constante, es un ejercicio que siempre hay que hacer o se da por etapas en la vida o solamente cuando sientes que tienes algún problema. O aún si sientes que estás yendo bien, es bueno llevar momentos como de autorreflexión acompañada de un psicoanalista. Mira, la verdad es que yo considero que a nadie
le sobra, ¿no? Es decir, Ya. es una práctica tan buena que te va a dar tanta luz sobre por qué reaccionas como reaccionas. Te va a dar, hay algo muy, muy importante que te da el psicoanálisis, ¿no? Que es, así decimos los psicoanalistas, ¿no? El que va a análisis piensa y luego actúa. El que no va a análisis actúa y luego piensa, Ya. pero ya piensa a repetimientos, pero por qué grité, pero por qué renuncié, pero por qué corrí a tal persona, pero por qué hice esta Ya. cosa mala, ¿no? En cambio, cuando uno va a análisis, en estar hablando y reflexionando y entendiendo y acomodando lo que me está pasando, uno dice, a ver, no me conviene en estos momentos actuar radicalmente, o tengo estas alternativas, o lo que me conviene es ir haciendo esto o lo otro, ¿no? Entonces, tiene uno mucho más herramientas para no actuar de modo impulsivo. Ahora, en la pregunta tan buena que tú haces es, a ver, siempre, cuando, bueno, cuando una persona se está sintiendo rebasada, claro que es el momento de acudir con un psicoanalista, ¿no? Sí. Ahora, cuando está muy bien, pues qué mejor, porque ahí no estamos trabajando en emergencia, sino estamos dando el espacio para revisar la historia y se avanza muy, muy bonito, ¿no? Pero tampoco es toda la vida, por supuesto que no. Ahora, cuando me preguntan a mí, ¿cuánto tiempo conviene? Pues yo digo, a ver, ¿cuánto tiempo en la vida te conviene hacer ejercicio? Pues conviene Sí. siempre, ¿no? O Sí. sea, habrá momentos a lo mejor que uno lo hace con mayor frecuencia, lo que sea, y habrá momentos que no. Yo diría, pues conocerse a uno ahora no es desde luego el único modo de conocerse a uno mismo. Hay muchos otros modos, la soledad, la convivencia, las relaciones, las buenas amigas, sí, pero las amigas, las parejas, las personas queridas no pueden tomar este papel del analista, que no tiene conflicto de intereses, es neutro con respecto a lo que tú le platiques, ¿no? Entonces, su punto de vista pues va a ser más objetivo y además está preparado para esto, ¿no? Ya. Y eso pues también es importante. Platícanos un poco acerca de lo que es el psicoanálisis en su origen, Freud, cómo nace, cómo era la vida antes y qué ha pasado y por qué tiene algunos detractores incluso. Es muy interesante eso que nos has platicado. Sí, tiene muy buena tu pregunta. Mira, Freud en 1800 y a finales, ¿no? 1890, etcétera. Él vive en Austria, él es un médico neurólogo, tenía su especialidad en neurología, Ajá. y en esos tiempos las enfermedades mentales, pues la verdad es que no tenían ninguna posibilidad de cura, y lo que se hacía era que pues a las personas pues se les encerraba en un, digamos, manicomio, ¿no? Ya. Y cuando mucho, pues se les daba algún sedante para que no se hicieran daño a sí mismas y hasta ahí. Entonces Freud observa que el discurso, vamos a decir, de los enfermos mentales Ajá. tiene un sentido. O sea, va con un grupo, va a París con un médico muy importante llamado Charcot, que hacía hipnosis y que cuando hipnotizaba a mujeres que estaban recluidas en un hospital, por cierto, el hospital en donde se mató, bueno, donde llegó a morir la princesa Diana, Ah, ya. en la misma clínica, pero bueno, ahí Ujú. en esa clínica había un pabellón de enfermas mentales que eran mujeres pues muy, muy enfermas, ¿no? Gentes de la calle, prostitutas, en fin. Y entonces Charcot estaba haciendo experimentos hipnotizándolas y resulta que cuando estaban bajo el estado de hipnosis, hablaban de cosas, de recuerdos, de cosas que tenían mucho sentido. Entonces Freud dice, pero qué interesante, quiere decir que las personas saben cosas que no saben, o sea, tienen cosas en su mente, en su inconsciente, pero que no saben que las tienen. Ya. Y entonces empieza a hacer estudios alrededor del inconsciente. Realmente Freud es el que, vamos a decir, Comienza. descubre Ujú. el inconsciente y el funcionamiento del aparato psíquico, que eso es fascinante porque así le llama a él, lo que nosotros le decimos la mente, Ajá. Freud le dice el aparato psíquico, ¿no? Y Ya. entonces el aparato psíquico está, yo digo que casi como si cuando decimos, bueno, a ver, este aparato que es una licuadora, bueno, tiene un motor y tiene un vaso y tiene unas aspas y tiene un cable
y podemos desarmarlo y podemos ver qué es lo que le está fallando, si tenemos que arreglarlo. Bueno, así Freud va a describir al aparato psíquico y va a decir, tenemos un inconsciente, tenemos un preconsciente y tenemos un área consciente. Ya. Hasta entonces no se sabía que había un inconsciente y que el inconsciente dicta muchísimas de nuestras decisiones. De hecho, nos casamos con la pareja que elegimos desde el inconsciente, la profesión que elegimos viene desde el inconsciente, ¿no? Qué interesante. En fin, interesantísimo. Y al describir el aparato psíquico también puede describir cómo se enferma, qué le hace daño y qué le hace bien. Por ejemplo, hay una frase de Freud que dice, la verdad nutre al aparato psíquico y la mentira lo enferma. Ya no es Ujú. con esa, ¿no? Porque si pensamos en el cuerpo, sin pensar en la mente, decimos, bueno, este cierto tipo de alimentos lo nutren, pero hay cierto tipo de sustancias que lo enferman. Bueno, pues para el aparato psíquico, cuando uno se dice la verdad a sí mismo, y uno también puede manejarse desde la verdad de su propia historia y decir, a mí me pasó esto y por esto es que yo reacciono de este modo, por eso a lo mejor soy hipersensible para estas cosas, o a lo mejor permito que los demás abusen de mí, o a lo mejor no siento que merezco tener dinero y que me vaya bien, o a lo mejor no siento que merezco tener socios honrados o tener maravillosos empleados. Todas estas cosas pues son inconscientes, uno no se da cuenta, pero uno está en el lugar en el que está por lo que el inconsciente nos ha llevado. Entonces el psicoanálisis lo que hace, lo que Freud propone es, vamos a hacer consciente lo inconsciente. Ya. Y entonces vamos a permitir que esta persona caiga en cuenta, como quien dice, de las cosas que sabe de sí misma, pero que no sabe que sabe, ¿no? Y bueno, propone también la interpretación de los sueños, que es, pues yo digo, el libro más taquillero de Freud. ¿Por qué? Porque es el que más como que se conoce, ¿no? La Sí. interpretación Ajá. de los sueños. Este lo escribió en 1900, lo publica, lo empieza a escribir a raíz de la muerte de su padre, y él mismo empieza a analizar sus propios sueños. Y esto de los sueños, pues es un territorio fascinante porque todas las noches, cada uno de nosotros, somos directores de una obra de teatro o directores de cine, ¿no? Ponemos los personajes, los Qué vestidos, los maravilla. atuendos, los escenarios y los diálogos. Y Freud dice, la vía regia al inconsciente son los sueños. Claro que hoy sabemos que no solamente son los sueños un buen camino para conocer el inconsciente, Ujú. sino cómo me relaciono, y con qué tipo de personas tengo yo problemas, qué tipo de situaciones se me repiten negativas en mi vida, qué tipo de reacción, de estímulos me hacen reaccionar mal, qué cosas me ponen muy triste o me ponen muy enojada, en fin, ¿no? Hay Sí. muchos modos, vías para conocer al inconsciente. Y mientras más lo conozca, menos me va a tomar desprevenido. Yo Ah, tengo una metáfora, sí. Ajá. perdón, sí, dime. No, 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 quería Bueno, que digas, ahorita que estás hablando de los sueños, antes de que nos digas la metáfora, eh, que le digas a la gente que dice, yo nunca sueño nada, que le ah, digas lo que nos dijiste una vez a nosotros. sí, eso es muy lindo, ¿no? Porque con 2 noches que no tuvieras sueños, pierdes la razón y con 3 te mueres. Y eso está demostrado. Puede ser que no te acuerdes de tus sueños, Ujú. pero el hecho de que no te acuerdes no quiere decir que no pasó, ¿no? O sea, nosotros generamos aproximadamente 4 sueños cada noche. Cada sueño dura entre 8 y 30 segundos y uno dice, me pasé toda la noche soñando Sí, con no sé qué, ¿no? Pero no, son cuestión de segundos, ¿no? Y yo digo que las personas que no se acuerdan nada de sus sueños, bueno, no han hecho el ejercicio de recordar, ¿no? Y es un poco ser ausente de la propia vida interna, de la propia vida psíquica. Freud decía, un sueño sin interpretar es una carta sin abrir que te ay, qué está hermoso. mandando tu inconsciente. Ay, ¿Por qué qué? Porque hermoso. el sueño te está diciendo lo que tienes, qué está en juego tu vida, qué es lo que te está pasando, ¿no? De qué tienes que tener cuidado, ¿no? Y ya de una vez te digo la metáfora esta que quería contarte, que es Sí. la del perro Doberman, ¿no? Ajá. Yo digo, el inconsciente es como un perro Doberman que tenemos en la azotea. Sí. Si en tu casa tienes un perro Doberman en la azotea y nunca le pones la correa, lo sacas a pasear, lo dejas que entre, que conviva con la familia, con los muebles, con la casa,
y un día te vas, no sé, un domingo sales y el perro rompe la puerta de la azotea. Bueno, cuando llegues en la noche a tu casa es que está destrozada. O sea, el perro mordió los sillones, se comió toda la comida que encontró, bueno, Ya, destrozada. hizo un En- desastre. un desastre. En cambio, si tú tienes tu perro Doberman en la azotea, pero un día subes, le pones la correa, lo llevas a pasear, otro día lo metes a la casa, otro día le das de comer, en fin, el día que rompe la puerta, pues a lo mejor hace alguna travesura, ¿no? Pero no destroza toda la No casa. grave. El perro Doberman son nuestros secretos, nuestros dolores, nuestros miedos, nuestros defectos, son aquellas cosas que no le decimos a nadie, pero que nos duelen profundamente y que Ya. están ahí, en un rincón, digamos, de nuestra morada psíquica, ahí están, y si yo no las hablo, un día el perro rompe la puerta. Y entonces son las personas que de un día para otro, no sé, pierden todo su dinero, cometen una infidelidad o algo muy grave y destruyen su matrimonio, dejan de ver a los hijos por años, en fin, que hacen cosas muy destructivas, pero porque no fueron poquito a poquito Ya. yendo a tocar con esos dolores. Y creo que parte de eso es porque tú acabas de decir hace unos momentos que desde la verdad sanas y la mentira te enferma. Y sin embargo, la frase que yo más escucho, no sé si la gente que nos escucha también, es que la verdad duele, la verdad lastima. Igual, la verdad lastima, pero te cura, pero como que primero se queda la gente no queriendo reconocer las cosas que tiene dentro. ¿Por qué crees que es esto? Mira, eso es algo muy, muy importante y qué bueno que dices esto de que la verdad duele. Yo siempre digo, la verdad duele, pero la Ujú. mentira enloquece. Ajá. Ya. Ahora, ¿por qué? Como bien preguntando, ¿por qué? Bueno, porque reconocer la verdad significa que voy a tener que hacer algo con eso. Sí, aparte Ujú. del dolor que voy a sentir, voy a tener que hacer algo con eso, ¿no? Entonces, esto Ya no le puedo seguro me echar va. la culpa a nadie. Exacto, Ujú. ya tengo yo que responder por ello, ¿no? Sí. Entonces, claro, seguro me has escuchado esto porque lo digo casi siempre, pero es que me gusta porque creo que ayuda a entender esto, es si yo veo en la pared de mi casa una humedad, híjole, si yo veo la verdad, digo, ay, hay una humedad, voy a tener que llamar al señor que hace la impermeabilización, y a lo mejor tienen que raspar, y a lo mejor me va a costar caro, y Qué voy a horror. tener que pintar. Pero la otra es, bueno, no me doy cuenta, me hago la que no, me volteo para otro lado y pongo un cuadro, y luego se hace más grande, pues pongo un cuadro más grande o pongo una cortina y me hago la que no está pasando eso y que no me genera problema. Nada más que el día que la pared se caiga o que tenga que hacer ya porque es inevitable impermeabilizar porque todo se está humedeciendo, me va a salir mucho más caro. Sí, sí, Me va a costar mucho más trabajo. sí. Entonces es mejor empezar a hacer estos viajecitos hacia adentro de uno mismo eh, ahora. O sea, es útil y para mí, te insisto, mucho más si tú te has puesto en una posición donde la gente te ve para seguirte, para pedirte consejo, para pedirte dirección. Uno tiene que estar, pero muy, muy, muy bien y muy seguro. Y esto, bueno, no sé si quieres comentar algo de eso, porque Bueno, tengo eso otra que pregunta dices para ti. es, me parece muy, muy importante. ¿Por qué? Porque claro que si tú eres un líder y la gente te está siguiendo, la gente va a percatarse, a darse cuenta muy claramente de tus debilidades, de tus situaciones no trabajadas. Ujú. Entonces, mientras más trabajo tienes en tu persona, estás mucho mejor preparado para relacionarte, para liderar, para que las personas puedan aprender de ti y también para que no abusen de ti, y también para que no te hagan daño. Sí. Porque, Ujú. pues, si uno se conoce, pues uno ya sabe muy bien, a ver, aquí me tengo que cuidar, tengo este mal carácter en esto, entonces tengo que tener estas precauciones. O sea, tiene más armas, ¿no?
Es verdad, esto que dices también, no solamente la dirección, sino que encuentro muchas veces en los jóvenes empresarios de acá, sobre todo en los empresarios que tuvieron la mala fortuna de nacer en privilegio y que consiguieron un trabajo, una empresa de una manera fácil porque sus papás les ayudaron y no pasaron por todo el camino de ser empleados, comenzar, ahorrar con dificultad. De repente se encuentran con que tienen una empresa puesta, tienen empleados y a veces estos empleados abusan de ellos porque siento que este tipo de empresarios tienen como un complejo de privilegio, le llamo yo, que se sienten mal porque como son los jefes, como llegan en auto, como pues viven unas vidas más holgadas, se sienten como que en deuda de sus trabajadores y hay algunos trabajadores que abusan de esto y esto también es una cosa muy importante de saber, ¿no? Tan malo es un jefe súper estricto, súper ogro, súper desconsiderado, como uno que deja que todo el mundo le pase encima, ¿no? Y termines teniendo una audiencia pagada, porque le pagas a gente por trabajar, pero resulta que tú terminas haciendo las cosas porque pues te da pena exigirle a las personas, ¿no? Y creo que eso viene de la falta de seguridad de uno mismo, definitivamente. Yo quería pasar al tema de tu libro. Tú escribiste un libro que a mí me encanta, de los límites, lo importante que soy, que viene un poco al caso con esto de ser líder y dejar que la gente venga o no venga, pero no solamente en relación a los que trabajan para nosotros, sino también muchas veces en relación con nuestro entorno familiar. Yo me dedico a enseñar a los dueños de empresas pequeñas y nunca he encontrado una empresa pequeña que no tenga un problema que surja de la familia. Es que a mi esposo no le gusta que yo dé tantas prestaciones o no puedo trabajar con mi cuñado, pero si lo despido entonces mi hermana y mi mamá se van a molestar conmigo, o me gustaría hacer estas cosas, pero mi papá no quiere que yo cambie nada y cosas así, ¿no? Y muchas veces veo que la persona no está poniendo los límites que debe de poner. ¿Quisieras platicarnos un poco acerca de este tema? Claro que sí. A mí me interesa también que tú nos platiques de cómo le hacen con la familia, ¿no? Porque me parece una observación muy buena, muy atinada, esto de que, y me imagino que debe ser una cosa complicadísima como empresario, ¿no? El tener familiares trabajando ahí adentro, o que, como pones el ejemplo, ¿no? Que a lo mejor el esposo opina o la esposa opina, y entonces se revuelve, ¿no? La empresa con la casa, y por una incapacidad para poner límites, ¿no? Los límites pues son señales, son avisos de lo que se puede, son fronteras, ¿no? Es un límite, es una frontera, en donde se dice, bueno, de acá para acá esto se vale y de acá para acá esto no se vale. Muchas veces el problema comienza por no sabernos poner límites a nosotros mismos, ¿no? A veces no nos ponemos límites. Pues bueno, ahí tenemos miles de ejemplos, ¿no? A veces hasta con que trabajo demasiadas horas y no me sé poner el límite de que necesito descanso. Y entonces caigo en situaciones de estrés muy agudas y graves, ¿no? O no sé poner límites a mis empleados y entonces llegan tarde y yo no sé cómo hacerle para que lleguen a tiempo y cómo hacer para que cumplan con lo que tienen que cumplir, ¿no? Claro, ese es el área de la que tú te ocupas, entre otras cosas, y yo he leído tu libro y me parece, de verdad, lo recomiendo muchísimo porque es una maravilla, pero también hay una parte de los límites que tiene que ver con situaciones como muy internas, emocionales, porque a veces pues crecimos en familias en donde abusaron de nosotros, o nuestros padres no tenían límites, entonces a lo mejor
hay un padre alcohólico, por ejemplo, ¿no? Que no tiene límites para beber, y eso me generó a mí traumas, ¿no? O los abusos emocionales, porque cuando no ponemos límites a los otros, pues los otros tienden a abusar. Y todos lo hacemos, no es que seamos malos, pero si yo veo un tapete, pues lo piso. Y Sí, pasa un poquito eso, ¿no? Entre las sí. personas, ¿no? Entre las relaciones de las personas, que si alguien tiene este complejo de tapete, ¿verdad? Pues entonces los demás lo pisan. Cuéntanos la metáfora de la casa sin límites, esa me encanta. Sí, gracias, sí, sí, sí. A mí también me gusta, ¿no? Está una casa y entonces imagínate cuánto tiempo dura una casa con todas sus cosas, sus adornos, sus muebles, etcétera, si le quito todas las ventanas y las puertas. ¿Cuánto tiempo durará en buen estado, no? En la Ciudad de México, donde yo vivo, pues yo creo que 10 minutos sería muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a entrar el ladrón, pero también va a entrar el viento, pero también la lluvia, pero el polvo, pero bueno, en 10 minutos la casa está Sí, con desmantelada y gente ya está viviendo totalmente, dentro y sí, exactamente, ¿no? Se mete la gente, te roban todo, animales. bueno, te vas a encontrar personas en tu cama, tu ropa, en fin, ¿no? Ahora, si por el otro lado yo la tengo completamente cerrada con unas, bueno, ni ventanas, sino unas puertas de plomo, en fin, todo demasiado tapado, oscuro, etcétera, pues también va a ocurrir, por un lado, que la casa se va a oler mal porque no tiene ventilación, etcétera, pero nadie puede entrar ni tampoco puede salir y entonces se descompone todo Tampoco lo es que bueno. tampoco es bueno. Entonces, hay que saber tener límites, ¿no? Ya hay que decir, a ver, si yo soy una casa, hay personas que yo puedo invitar, pues nada más al interfono. Hay personas que las puedo hacer pasar a la sala. Hay Sí, personas que las puedo hacer pasar al jardín. A lo sí. mejor puedo recibir a alguien en la cocina y pues a mi recámara, la verdad, es que ya le pensaría bastante Muy a poquito, sí, quién sí. dejo entrar a mi recámara, ¿no? No más de Ahora, uno o a dos, mi, sí, sí. exacto, y a mi cajón de la ropa interior, No, a nadie. a nadie. Sí. Entonces, eso es una bueno, una analogía, ¿no? Una metáfora justamente de cómo nosotros tenemos que saber poner límites a los otros. Y por ejemplo, si a mí me pasó, me peleé con mi esposo y llego a mi trabajo y me pongo a llorar y a contarles a mis empleados la bronca con mi esposo, pues es lo mismo que meter a un desconocido a mi recámara. Ay, gracias por dar ese ejemplo. Sí, sí, ¿No? sí. Entonces no pongo, cuando yo hablo de mis cosas personales, cuando yo lloro, cuando yo me desbordo, me enojo, cuando me pongo vulnerable con personas con las que no viene al caso, ¿no? Hacerlo, Ajá, ajá. pues es lo mismo que quitar todas las ventanas y las puertas de mi casa. Me Y luego no me destruye. asuste de que ya se metieron hasta la cocina y están tomándose algunas libertades como abrir el refrigerador y hacerse comida si yo misma procuré que esto pasara con esa apertura que doy sin fijarme. Exacto, porque no se trata, ¿no? De no registrar las emociones que uno tiene. Claro que uno tiene que estarlas registrando continuamente, pero si yo estoy muy triste y voy a mi trabajo, no es el lugar en donde tengo que ponerme a llorar. Si yo estoy Sí. muy triste, tengo que decir, bueno, ahorita toca trabajar y bueno, al rato que salga a comer o al rato, no sé, voy o con mi analista o si no tengo un analista, bueno, voy con mi amiga de Ujú. que a lo mejor hay una en el mundo o dos máximo a las que les puedo contar mis problemas, ¿no? Pero bueno, voy y ahí lloro y ahí desahogo mi problema, porque que esté yo segura que esa persona no va a utilizar esa información para lastimarme. Sí, sí. Fíjate que una de las cosas que estoy viendo y me gustaría muchísimo si tú nos pudieras aconsejar, eh, estoy percibiendo cierto desánimo, cierta desesperanza entre la gente por el futuro económico y político de nuestro país.
los inversionistas están preocupados, no queremos que nos gane esto. ¿Cuáles son los ejercicios, las situaciones, los pensamientos en los que uno se debe de enfocar para evitar que seamos presas de estos pensamientos deprimentes o depresivos? Claro, Sí. no, y muy atinada tu pregunta, porque sí, ciertamente en estos momentos se está viviendo este desánimo, esta preocupación, pues sí, sobre todo por el futuro económico, ¿no? Mira, lo primero que me gustaría decir es que la ansiedad es un exceso de futuro, como la depresión es un exceso de pasado, Ya, ¿sí? okay, Entonces, cuando yo estoy exceso de futuro en el sentido de que me estoy imaginando situaciones hipotéticas, ¿verdad? Que no han ocurrido, pero que podrían ocurrir, pero también podrían no ocurrir. Entonces yo puedo levantar y decir, ay, es que qué tal que la crisis y qué tal que ya nadie me compra el producto que yo vendo, o ya nadie va a pagar mis servicios, y entonces me voy a quedar, vamos a decir que yo digo, ay, ya no voy a tener pacientes, ya nadie me va a contratar para un curso, entonces me voy a morir de hambre, y entonces las deudas, entonces, bueno, a ver, hoy tengo pacientes. Sí. Entonces, hoy vivo mi presente al 100%, doy lo mejor de mí, le he hecho todo, así que toda la carne al asador, ¿no? Trabajo lo mejor que puedo el día de hoy. Y bueno, eso muy probablemente va a hacer que yo mañana siga teniendo pacientes. Porque si yo, con un solo caso de éxito que tenga, yo eso les digo mucho a los que formo como psicoanalistas, ¿no? Sí. En las maestrías les digo, a ver, no empiecen con 27 pacientes, no, ten un paciente y haz que sea un caso de éxito, hazlo muy bien. Supervísate, revisa, lee, investiga y entrega todos sus conocimientos en el servicio del otro, ¿no? Si esa persona se beneficia por el trabajo que yo hice, esa persona me va a recomendar, o cuando una amiga le platique Sin que duda. le está pasando algo malo, le va a decir, oye, ve con ella porque me sirvió muchísimo, porque me ayudó, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, el futuro, pues no somos dueños de él, no lo tenemos. Uno a veces se preocupa por cosas que ni siquiera vamos a vivir, que ni siquiera hay un estudio en Harvard buenísimo, ¿no? Que habla sobre que de esas cosas de las 100 cosas de las que me preocupo para el futuro, no va a ocurrir ninguna. Van a ocurrir otras, pero de las que yo me preocupo, esas no van a ocurrir. Va Qué a ser increíble. diferente. Ahora, la otra, pues ¿para qué te preocupas tanto si cuando llegue el momento, ¿no? Pues a ver si llegas de entrada, ¿no? Sí. A veces hasta este pensamiento que Sí. puede sonar un poco macabro, pero no es así, es, bueno, a ver, y si dentro de 5 años ya no tengo y esto, bueno, ¿Quién te primero a ver si dice llego, que si vas a estoy, vivir? primero, Es ¿no? Y verdad. ya después Sí. ya veremos, ¿no? Entonces, vivir el presente al 100%, hacer el mejor esfuerzo, entregarlo todo, ¿no? Y claro, sí tener en cuenta que sí, a mí me gusta mucho esta frase que dice, vive como si fueras a vivir 100 años, pero como si te fueras a morir mañana. O sea, las dos Ya. cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, si voy a vivir 100 años, no, pues tengo que ahorrar y tengo que quedar bien con los demás y tengo Tengo que que ser comer amable. bien. Claro, Sí. y si me voy a morir mañana, bueno, pues hoy tengo que disfrutar la vida, tengo que dar lo máximo que pueda dar, ¿no? Y manejar esos dos pensamientos al mismo tiempo que no es fácil, ¿no? Pero siempre la preocupación, pues es el antídoto es la ocupación, Y el estar es presente. ocuparse, Sí. Sí. sí, Entonces, la ansiedad es un exceso de futuro sí, y dijiste la depresión es un exceso ajá, de de pasado. pasado, o sea, ¿Por estoy qué? todo el tiempo pensando, porque la depresión es, ay, ¿por qué me dejó mi marido? ¿Por qué mi novio me abandonó? ¿Por qué mi mamá cuando yo era chiquita no me dio tal o cual cosa? Es Ya. no poder soltar un pasado que nos está doliendo, ¿no? Y te añado otra, el Sí. estrés es el exceso de presente, o sea, en el sentido de ¿Cómo? estar muy angustiado por Sí. lo que tengo que hacer hoy.
¿no? Ya. Y ahí el antídoto, bueno, para la depresión es elaborar los duelos, ¿no? Ujú. Elaborarlos, hablarlos, trabajarlos y acomodarlos. Y ya, ok, sí, entró un ratón espantoso a mi casa, ok, bueno, ya lo veo, lo analizo, lo diseco y veo dónde lo acomodo. Si lo pongo en la basura, no lo quiero viéndolo todo el tiempo, Pues porque entonces claro, me voy a entristecer muchísimo, ¿no? claro. Y, y el antídoto para el estrés es la organización, el no tener prisa, el Sí. hacer las cosas con calma, el no crear demasiados compromisos o cosas que excedan a mis límites de mi tiempo, de mi fuerza, de mi energía, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso, yo no lo Esto voy a del vender cama. estrés lo acabo Ajá, de comprobar dentro de 2 semanas del día de que estamos grabando. sí, Es la fiesta de la boda de mi hija, porque ya se casó en Montreal, pero viene a celebrar con algunos canadienses. Y la fiesta va a ya. ser en mi casa. Y de veras que he estado con nervios, con estrés, con preocupación. Y ayer y antier estuve haciendo cosas, estuve moviendo los jarrones que quería yo mover, cambiando los adornos que me estaban preocupando, viendo el asunto Ujú. del jardín que necesitaba yo tener. Y estaba yo moviendo cosas, estaba yo sudando y me dice, viene mi marido y me dice, ahorita sí estás feliz, ¿verdad? Y le digo, sí, porque esto me está calmando. El estar organizando lo que tengo en mi mente y pasarlo a la acción, no sabes lo bien que me hace sentir. Entonces, digo, todo lo que tú dices es verdad, pero esto del estrés me ha tocado comprobarlo hace poquito. Definitivamente Claro, que sí. te pusiste a hacer las cosas que tienes que hacer en tu casa y te sentiste más tranquila. Ocupada, no preocupada. Ujú, ujú, claro, Así de esto. claro. El, el conocimiento de uno mismo creo que es el primer conocimiento que uno debe de tener. Todas las cosas que dices me impactan, se quedan en mi mente. Eh, Me acuerdo algo que nos dijiste igual en clase de no sé si fue un científico o quién que dijo que le asombra que la gente esté tan ocupada en descubrir qué hay en el espacio exterior cuando ni siquiera conocemos lo que hay en la profundidad de nuestros océanos. Y ese comparativo lo hacías porque para los estudiosos el inconsciente humano es un poco como el océano que hay en la Tierra, ¿no? Que no sabemos qué hay en las profundidades. Y muchas veces la gente nos pasamos mucho tiempo, incluso dedicamos mucho esfuerzo, dinero, tiempo, en estar ocupados para averiguar cosas externas a nosotros y no nos ocupamos lo suficiente en tratar de averiguar qué es lo que estamos sintiendo y por qué. Eh, si quisieras Sí, 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 comentar sí. eso. Así Ujú. es. Y bueno, lo primero que quiero comentar es que me encanta tener una escucha como la tuya, que te acuerdas tanto y Sí, también es que me yo no me impactan tus acordaba de clases. ya. No, no, pero además tienes una maravillosa memoria y una capacidad de integrar a tu vida las cosas que vas aprendiendo, ¿no? Y eso es un don Gracias. maravilloso que tienes. Sí, es cierto que no conocemos las profundidades de nuestro inconsciente, así como no conocemos el fondo del océano, ¿no? Y es muy lamentable porque estamos fijándonos más en lo de afuera y mucho menos en lo de adentro. Y en el dintel del templo de Apolo, ¿no? En la antigua Creta, Ujú. todos sabemos que en el templo de Apolo, que es el dios del sol, ¿verdad? La iluminación, de un lado decía, conócete a ti mismo. Esta es una frase que, bueno, todos la conocemos, ¿no? Pero del otro lado, Ujú. o sea, como quien dice, a la salida, decía, cuídate a ti mismo. Y era como, Oh, después de conócete, cuídate. Entonces, eso a mí me parece bien interesante porque si yo no me conozco, ¿cómo me voy a poder cuidar? Por ejemplo,
Si yo soy una persona que el café me altera, que la tercera taza de café ya me pone muy nerviosa y entonces ya me siento muy estresada, si yo no me conozco, pues entonces yo no me doy cuenta por qué a las 12 del día estoy muy alterada y ya no puedo pensar bien. Pero si yo me conozco y digo, a ver, yo ya sé que con el tercer café estoy muy estresada, entonces me puedo cuidar y decidir que en adelante me voy a tomar solamente una taza o 2 tazas porque con la tercera ya me va mal, ¿no? Pero a cada persona la cafeína le hace un efecto distinto. Entonces cada persona tenemos la obligación de conocernos, cómo reaccionamos, qué cosas nos hacen bien, cuántas horas de sueño necesitamos, cuántas horas de trabajo nos convienen para ser eficaces, cuántas, no sé, ¿no? Situaciones que todas aquellas pequeñas y grandes cosas, y yo siempre insisto en que tenemos que ser meticulosos con cada una de las elecciones que hacemos a lo largo de un día, ¿no? Porque no es lo mismo cómo me va a caer el café que el té, no es lo mismo cómo me siento cuando me desayuno, ay, no sé, ¿no? Una dona que cuando me desayuno una quesadilla. Es decir, cada decisión que hago, no solo de comida, sino de todo, ¿no? No es lo mismo salir a caminar un rato que agarrar mi coche, en fin, ¿no? Cada decisión que tomo va a tener una influencia en mi futuro, en mi destino, y estamos construyendo nuestro futuro y además no podemos dejar de construirlo, porque si yo tomo malas decisiones, también me estoy construyendo un mal futuro. Y para este camino, nada mejor que ir acompañado de un buen psicoanalista. Sobre todo si he vivido situaciones traumáticas y sobre todo si me siento muy estresado, muy deprimido, muy angustiado o estoy repitiendo situaciones negativas para mi persona. Rocío, como siempre, es un agasajo tremendo escucharte. Yo lo que quería era que más gente te conozca. Nos escuchan en muchas partes de la República Mexicana e incluso fuera de México. Y nos podías, por favor, compartir tus redes. Tú escribes un blog, participas en un podcast. Por favor, compártenos antes de que nos despidamos. Claro que sí, muchísimas gracias, Maru. Bueno, tengo mi mail, es Rocío Arocha, tal mi nombre y mi apellido juntito, no, rocioarocha@gmail.com. Tengo el Facebook, Rocío Arocha, el Twitter, @Rocío Arocha, y tengo un blog que escribo una vez por semana, que es www.rocioarocha.com. Tengo un programa de radio los sábados en el Heraldo, Radio El Heraldo, de 11 a 12, que se llama Dialogando con mi psicoanalista. Tengo también un podcast en El Heraldo Digital, es decir, ahí escribo una columna y suben un podcast de 1 minuto sobre distintos temas, todos relacionados con el psicoanálisis, ¿no? Entonces, pues, ahí ¿Y me pueden... tu libro? Mi libro se llama Fija tus límites y lo sigo vendiendo, ahora sí que yo sobre pedido, ¿no? Es decir, me escriben un mail, me dicen quiero tantos ejemplares, lo que sea, y también lo tengo en digital, ¿no? Es y entonces, buenísimo, muy recomendado porque es genial de la manera como tocas este tema de una manera tan simple, tan comprensible, que impacta y produce un efecto muy positivo en las personas. Pues que lo digas tú, que tienes tu libro, que a mí tanto me ha gustado y tanto recomiendo, ¿no? Y que también, bueno, pues yo creo que ayuda. Yo no hay persona que vaya a poner una empresa o que sea un empresario que no diga, tienes que conocer a Maru y le digo, tienes que irte a Mérida a tomar el curso de iniciadores con ella, porque de verdad, como yo he visto a tus alumnos cómo crecen, cómo quedan fascinados y creo que haces un cambio en la vida de cada persona que se encuentra cerca de ti. Gracias, Rocío. Como lo haces tú, esperamos tenerte pronto en Mérida y esperamos que esta sea la primera de muchas otras conversaciones aquí en Padrecito Empresarial. Te agradecemos infinitamente tu tiempo. Me encantó. Muchísimas gracias, Maru. Un abrazo. Hasta pronto, amigos.
Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.